Rompe tus límites. Sé parte de una nueva generación. Disfruto mi entorno y cuido lo que me pertenece. Amor por mí. Soy parte de una nueva generación. Elegí estudiar ingeniería de alimentos porque la industria de productos alimenticios no descansa. Gracias a esto diseño productos nutricionales y de fácil consumo, transformando el campo con procesos sostenibles e innovadores. Así lograré ser competitivo en cualquier mercado del mundo. En Unimeta nos formamos para crear industria a través de la biotecnología de alimentos. La globalización ha reestructurado la forma de hacer negocios en las economías del mundo. Y eso es lo que nos mueve en la ingeniería agroindustrial. El ser capaces de procesar productos alimenticios y competir en mercados más exigentes nos lleva a ampliar nuestro conocimiento, donde profesionalizarnos es abrir campos ilimitados de acción. Buenos días, me presento. Yo soy Cristian Palomino, ingeniero mecánico. Soy docente de la Corporación Universitaria del Meta en la parte de ingeniería industrial. Trabajo a partir de este semestre. Y lo que vengo a presentarles hoy es justamente una presentación en la parte de aceros, cómo influyen y cómo es un proceso de algo que es muy, muy recurrente en los diferentes aceros, en el grado de herramienta, que nosotros trabajamos pues, en los diferentes sectores. Pues nosotros aquí estamos en un sector que es bastante agroindustrial y por ende pues nosotros vamos a manejar bastantes herramientas de acero. Entonces por ello pues nosotros debemos conocer pues cuál es los funcionamientos, cómo trabajan y pues qué se debe tener en cuenta con estos materiales. Bueno, entonces, pues la presentación se llama Descarburación en aceros grado de herramienta. Entonces, pues yo soy ingeniero, entonces pues les voy a mostrar como el contenido de nuestra presentación de hoy. Entonces, pues, la primera parte va a ser la presentación del expositor, entonces les voy a contar un poquito más de mí. Luego vamos a hablar un poquito de las generalidades de los aceros, pues como para ir entrando en el tema, como para ir entendiendo de qué se trata el tema, cómo funciona, eh, de qué va, qué más comprenden los aceros, pues para ir aterrizando bien el tema. Luego vamos a hablar de un proceso que son los tratamientos térmicos que debemos realizarles a estos materiales, pues para poder evidenciar cómo estos tratamientos van a afectar a los materiales, generándole algunos cambios de propiedades. Entonces vamos a cambiar algunas propiedades mecánicas, que es lo que realmente nos importa en este tipo de trabajo. También vamos a hablar de unos materiales que utilizamos pues, para el desarrollo de este trabajo, de esta investigación. Vamos a evidenciar esos resultados y finalmente pues, las referencias bibliográficas que tuvimos en cuenta pues, para el desarrollo de este tipo de trabajo. En la presentación del expositor, pues mi formación académica, estoy desarrollando una maestría en Ingeniería de Materiales en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá. Yo soy profesional en ingeniería mecánica de la Universidad de Exi en Bogotá y también soy técnico en realización de tratamientos térmicos del SENA. Entonces, pues toda esta formación mía ha sido muy basada en la parte
digamos que de los materiales y enfocada hacia este tema de los aceros, entonces digamos que llevo bastantes años trabajando. También parte de mi experiencia laboral pues ha sido en el sector industrial donde pues he presentado o he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes materiales, trabajando con estos procesos y obviamente desde el diseño y las diferentes aplicaciones de todos estos materiales. Entonces ha sido una combinación tanto de la parte académica como de la parte industrial que se complementa de una manera muy, muy adecuada pues para poder generar un desarrollo de un nuevo conocimiento. Entonces, lo que vamos a ver hoy es la descarburación en aceros grave herramienta. Entonces, nos enfocamos básicamente en este tipo de aceros es porque ellos son los de mayor uso industrial y obviamente pues al tener unos mayores usos van a ser materiales un poco más costosos y obviamente cuando nosotros tenemos materiales más costosos pues debemos evaluar cuál va a ser su rendimiento y cómo hacer el máximo rendimiento de ellos pues para así hacer valer ese precio que se paga por estos materiales. Entonces, una de las generalidades del acero es que los aceros son aleaciones, básicamente. Entonces, una aleación que es una mezcla de uno o dos metales. Entonces, aquí nosotros, pues, básicamente vamos a definir el acero como una aleación entre hierro y carbono. Entonces, que eso es la aleación básica de acero. Entonces, que va a tener un contenido mínimo entre 0,08% y un 2% de carbono en peso. Entonces, si yo por un kilo de acero, pues el 0,08% de ese kilo de acero va a ser carbono o máximo un 2%. Entonces, eso es algo que debemos tener en cuenta pues, cuando estamos hablando de lo que son los aceros. También son materiales que pueden tener alta resistencia mecánica. Entonces, cuando hablamos de esa resistencia mecánica, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues que son materiales que pueden soportar grandes esfuerzos. Entonces, por eso es que vemos que el acero es utilizado básicamente en todas las industrias y en todos los sectores. Entonces, si vemos en la parte de la construcción, pues existe el acero. ¿Por qué? Porque va a tener esa resistencia para soportarle el peso de un edificio, de una estructura. Si vemos en la industria automotriz, pues antiguamente los chasis y las carrocerías de los carros estaban hechos en acero. Las diferentes máquinas, herramientas que se utilizan en los diferentes sectores agroindustriales tienen o sus componentes principalmente están hechos de acero. Entonces, pues es algo que nos va a dar esa alta resistencia. Entonces, sirven como elemento estructural. También otra de sus propiedades es que son de alta resistencia al desgaste. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa resistencia al desgaste, nosotros podemos entender que ese desgaste se va a dar por ese rozamiento que puede haber entre los materiales. Entonces nosotros ahí vamos a poder identificar dos tipos de desgaste. Entonces podemos hablar de algo que se llama un desgaste abrasivo o un desgaste adhesivo. Entonces, ¿cuál es esa diferencia? Que el desgaste abrasivo es como cuando nosotros estamos trabajando en un campo de tierra y estamos utilizando una retroexcavadora, entonces ahí por efecto de la piedra, pues estamos generando un desgaste abrasivo. Entonces, ¿por qué? Porque la tierra va a ser bastante abrasiva y es lo que va a hacer que se vaya desgastando lentamente. Entonces, ese tipo de desgaste nosotros lo vemos en todas las aplicaciones. Entonces vemos que en una construcción, entonces las palas que se utilizan para hacer las mezclas, entonces ahí siempre se va a ver que hay una zona que siempre va a estar bien lisa y brillante porque siempre el cemento pues va a generar ese desgaste abrasivo. Entonces también lo vamos a ver en una herramienta de cocina. Entonces uno dice, pero ¿cómo? En un cuchillo. Entonces el cuchillo pues a medida que va cortando, pues él va perdiendo su filo. Entonces como algunos alimentos, algunas verduras tienen propiedades bastante abrasivas, pues esto va a permitir es que se vaya generando ese desgaste y se vaya perdiendo el filo. Entonces por eso hablamos de esos desgastes abrasivos en este tipo de materiales. Y también otra resistencia al desgaste adhesivo. ¿Qué quiere decir? Que es cuando existe un tipo de adherencia que se va a pegar un metal hacia el otro. Entonces, cuando tenemos esos tipos de adherencias, pues ahí nosotros vamos a identificar esos desgastes adhesivos. Entonces, ahí eso básicamente lo vemos en muchas aplicaciones. Entonces, cuando vemos que dos metales están en contacto, vemos simplemente que un material se va
a soportar en otro y pues obviamente mientras ese material esté soportado en el otro, pues ahí vamos a poder identificar ese tipo de desgaste. ¿Listo? Entonces, ya entrando en materia, pues ya que sabemos que los aceros son aleaciones de hierro más carbono, pues también vamos a tener una parte que es la estructura de los aceros. Entonces, estos aceros, pues nosotros vamos a ver que son unas redes cristalinas. ¿Qué quiere decir una red cristalina? Que si ya lo miramos a nivel molecular, pues ya vamos a ver 4 redes típicas que podemos encontrar en nuestros materiales. Entonces, ¿cuáles van a ser esas 4 redes cristalinas que nosotros podemos identificar? Entonces, aquí podemos ver la A, que es una red cúbica centrada en el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener átomos en las 4 esquinas de un cubo y un átomo completamente central. Entonces, ahí es donde nosotros hablamos de ese cúbica centrada en el cuerpo. También vamos a tener otra que es la estructura B. Entonces, que es una estructura cúbica centrada en las caras. Entonces, aquí vamos a tener los mismos átomos en las esquinas y un átomo en cada una de las caras. Entonces vamos a tener 6 átomos adicionales ahí en cada una de esas caras que nos van a formar una estructura completamente diferente. Ahora, también vamos a tener una red hexagonal. Entonces, como vemos en la figura, pues tenemos es un hexágono. Entonces, ese hexágono, pues, ahí en cada una de sus puntas o de sus ángulos, pues vamos a tener un átomo. Esos átomos que vamos a tener ahí son los que nos van a permitir esas diferentes resistencias mecánicas de nuestros materiales. Y finalmente, pues, tenemos una red tetragonal. Entonces, ¿qué es esa red tetragonal? Pues que básicamente va a tomar una forma de un tetraedro. Entonces, hay estas diferentes redes que nos van a permitir, pues, que en la forma en la que nuestro acero se comporte o tome la estructura, alguna de estas, pues va a cambiar sus propiedades mecánicas. Entonces, si yo tengo una estructura bastante compacta, pues quiere decir que yo voy a tener un material bastante duro, bastante resistente, pero también puedo tener un material bastante frágil. Entonces, nosotros debemos jugar con estas redes o en la forma de generarle estas redes a nuestros materiales, pues para que ellos se comporten de la manera que nosotros requerimos para la aplicación que nosotros requerimos. Entonces, no nos podemos limitar simplemente a una estructura, sino tenemos que evaluar siempre la aplicación de estos materiales, obviamente con esas redes. Ahora, cuando nosotros hablamos del hierro más carbono y de estas estructuras, pues nosotros vamos a tener aquí algo muy importante, y es el diagrama de hierro más carbono. Este diagrama es muy importante para toda la parte de la metalurgia y sobre todo para la selección de aceros. ¿Por qué? Porque con este diagrama es que nosotros vamos a utilizar lo que es las diferentes temperaturas pues para realizar algo que se va a llamar el tratamiento térmico. Entonces, con este diagrama nosotros podemos identificar diferentes grados de tratamiento térmico con los diferentes aceros. Entonces, como podemos identificar aquí en este diagrama, entonces nosotros aquí en la parte inferior vamos a tener lo que es el porcentaje de hierro, entonces quedamos desde el 0% hasta el 6.7%, que es donde el carbono va a tener su máxima solubilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a disolver en la matriz de hierro. Entonces, como ahí en esa parte se va a poder disolver, entonces después de esto, pues ya vamos a tener eso una solución saturada. Entonces, un ejemplo de esto es si nosotros preparamos o hacemos agua con azúcar. Entonces, si nosotros agregamos un poquito de azúcar a un vaso con agua, pues lo revolvemos y el azúcar se va a disolver. Pero si agregamos un exceso de azúcar, pues ya vamos a ver que algunos gránulos de azúcar no se van a disolver, sino que se van a quedar en el fondo. Entonces, lo mismo sucede aquí con el hierro y el carbono. Entonces, que el carbono hasta este porcentaje del 6.7%, pues eso es hasta donde se va a poder disolver. Después de ahí, ya lo vamos a ver es simplemente como pequeños gránulos de grafito. Entonces, eso es algo muy importante para tener en cuenta. Y como les decía al principio, los aceros van más o menos hasta el 2%, 2.1% del porcentaje de carbono. Después de ese porcentaje de carbono,
ya no se llaman aceros, ahí pasan a ser lo que son fundiciones. Entonces, lo que comúnmente se le conoce como hierros grises o hierro colado. Entonces, es el término más conocido que tenemos en la industria. ¿Listo? Y aquí en este diagrama, pues nosotros vamos a tener algo muy importante y es que vamos a ver diferentes puntos de la temperatura y aquí estamos viendo algunas estructuras que nos están mostrando. Entonces, básicamente él nos va a decir que en porcentajes muy bajos de carbono vamos a tener algo que se llama la estructura de hierro ferrita. ¿Qué es ese hierro ferrita? Es básicamente la estructura básica del hierro, donde es su formación mucho más blanda, donde este va a ser muy dúctil. Entonces, cuando nosotros tenemos aceros con altos contenidos de ferrita, o sea, de muy bajo carbono, es para aplicaciones muy dúctiles. Entonces, ahí es donde se ve para alambre dulce, que es el que se utiliza para la parte de la construcción en las columnas. Son ese tipo de aplicaciones que son materiales que nosotros podemos doblar fácilmente con las manos. También tenemos lo que es más adelante, algo que vemos que se llama ferrita más cementita. Entonces, ya cuando hablamos de esas cementitas, estamos hablando de una estructura un poco más fuerte, pero obviamente la ferrita va a estar en un porcentaje mucho menor. ¿Por qué? Porque igual el hierro va a existir y la ferrita es básicamente 100% hierro. Ya cuando mezclamos con cementita, pues es una estructura un poco más compleja que ya va a tener un poco más de resistencia mecánica. Entonces ahí ya cuando empezamos a ver cementita simplemente vamos a ver las fundiciones que son un poco más duras, más resistentes a los impactos, más resistentes a los desgastes y todo eso. ¿Listo? Por aquí nosotros vamos a ver sobre los 727 grados más o menos, 740, una línea, que es, ahí es donde nosotros nos interesa, porque ahí es donde los aceros tienen unos cambios importantes. ¿Qué son esos cambios? Que básicamente esta ferrita o esta cementita aquí empieza a transformarse en una nueva estructura. Entonces va a ser una estructura que se llama austenita. Básicamente es una estructura que es una estructura de transición. ¿Por qué de transición? Porque es una estructura que es muy estable a altas temperaturas, pero a bajas temperaturas como las de ambiente, pues es una estructura que no se va a comportar muy bien y simplemente tiende a transformar. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues evaluar esta y llegar a esta austenita. ¿Y para qué llegamos a esta austenita? Porque nosotros queremos transformar toda esta estructura básica de ferrita o ferrita más cementita en 100% austenita. Entonces, como hablamos de aceros, pues nos vamos a ir solo hacia este lado del gráfico, donde nosotros aquí tenemos nuestra transformación y sobre todo esta línea, donde vamos a ver que vamos a tener 100% de austenita. Ya después de estas temperaturas ya va a aparecer una pequeña estructura que se llama hierro delta, pero realmente como está por encima de los 1400 grados, es una estructura muy compleja que realmente no se puede mantener estable a temperatura ambiente y simplemente se transforma rápidamente. Y más adelante, o a un poco más de altura de temperatura, vamos a tener que es cuando ya tenemos la fusión del hierro. Entonces, aquí estamos sobre los 1538 grados más o menos. Entonces, vamos a tener unos puntos donde el material va a estar en estado sólido, luego pasa a un estado pastoso, entonces donde lo vamos a ver en un semilíquido, algo así como la crema dental, sería ese estado en el que estaríamos aquí, más o menos por aquí, y en esta zona, que parece como la cola de una ballena. Entonces, ahí en esa zona es donde nosotros tenemos esa textura muy pastosa. Y después de eso, ya pasamos a líquido. Entonces, vemos que en la medida que se va concentrando el carbono, pues, o que vamos adicionando ese carbono, pues la temperatura, el punto de fusión va a ir bajando. Y eso es algo muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque a medida que vemos que ese porcentaje de carbono aumenta, pues la temperatura disminuye. Y obviamente va a llegar un punto donde va a ser el punto mínimo de temperatura que está sobre los 1200 grados más o menos. Y luego vuelve a subir, pero pues no va a ser tanta la diferencia. Esto porque es importante, porque nosotros
cuando vamos a hablar de tratamientos térmicos, pues debemos tener en cuenta esas temperaturas y obviamente no llegar a transformar toda mi estructura. Y también debemos tener en cuenta que a medida que nosotros vamos haciendo aleaciones, a medida que nosotros le vamos agregando aleantes a los aceros, pues estos van a generar pues diferentes temperaturas. Entonces ya estos diagramas se van a comportar de una manera diferente, pero la base como tal y desde la transformación viene desde aquí, desde la estructura base. Entonces, si yo le agrego un aleante como el cromo o el níquel, molibdeno, wolframio, cualquier elemento de estos, pues estas curvas me van a cambiar de una manera significativa y obviamente pues yo lo voy a tener que tener en cuenta. ¿Para qué? Para poder desarrollar mi tratamiento térmico. Entonces, ya que estamos viendo esta parte de los aceros, pues aquí vamos a tener en cuenta algo y es esa clasificación de los aceros. Entonces, aquí nosotros vamos a tener aceros de alta aleación, de media aleación y de baja aleación. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a hacer esas diferenciaciones de esos aceros y obviamente las aplicaciones de los mismos. Entonces, cuando yo hablo de un acero de baja aleación, pues yo estoy hablando de un acero al carbono. ¿Qué es un acero al carbono? Básicamente ahí voy a tener los aceros de lo que se utiliza para la construcción, lo que es la fabricación de ornamentación, entonces todo lo que son puertas, ventanas, todos estos materiales que hoy día son muy comunes para nosotros, ahí están esos aceros de baja aleación, aunque no son solo este tipo de aplicaciones, también vemos que están en lo que son las vigas de acero para construcción, los rieles de los trenes, parte de lo que es la estructura de los barcos, entonces también ellos están hechos en acero al carbono, pero pues obviamente ya con unos recubrimientos especiales para evitar la corrosión. Pero básicamente su aleación base son aceros de muy baja aleación. Después siguen unos aceros de media aleación. Entonces, ¿qué es esa media aleación? Esa aleación media son aceros que nosotros conocemos en la industria como grado de ingeniería. Entonces son aplicaciones que ya van a estar muy enfocadas hacia la ingeniería, por ejemplo, transmisiones mecánicas. Entonces un acero gran ingeniería sirve para la fabricación de los piñones de una caja de cambios de un motor reductor. Entonces ahí vemos esa ingeniería de esos aceros también para la fabricación de los ejes. Entonces aquí que es una región donde se hace bastante extracción de petróleo, pues lo que son los cañones de perforación de los taladros son hechos en aceros grado de ingeniería. Entonces son aceros de media aleación que obviamente van a soportar esos trabajos y obviamente como hablamos de ingeniería, pues vamos a estarnos limitando a ciertas aplicaciones. Entonces como una pieza de perforación no va a requerir tanto esfuerzo, sino más torsión, entonces por eso es que lo llamamos grado ingeniería. Y si miramos en el sector de generación energética, lo que son los ejes de los generadores. Entonces, toda esta parte de generación de energía, pues va a depender de estos aceros grado ingeniería. Entonces, desde el mismo generador hasta todo el sistema, toda la transmisión que va a tener él para poder incrementar las revoluciones y así poder generar la energía. Entonces, nosotros vemos que estos aceros van a estar muy en la industria y obviamente todo lo que tenga que ver con ingeniería de precisión. Entonces, todo lo que es generaciones de energía, transmisiones de movimiento. Entonces, nosotros vemos estos materiales en las cajas de cambios de los vehículos, en el cardan de un carro. Entonces, todas estas aplicaciones muy comunes para nosotros que no las conocemos. Y finalmente los aceros de alta aleación, que son los grado de herramienta. Entonces, aquí en lo que es grado de herramienta, nosotros vamos a tener unos aceros muy especiales. ¿Por qué? Porque son aceros que tienen altísimos porcentajes de otros aleantes. Entonces, cuando yo digo altísimos, ya estoy mencionando, o ya quiere decir que estamos superando el 10, el 12% de otros aleantes. Entonces, ¿y cuáles son esos otros aleantes? Entonces, esos otros aleantes que nosotros vamos a utilizar pueden ser los materiales como el cromo, el níquel, el molibdeno, niobio, boro, bismuto. Entonces, ya todos estos elementos, pues que nos van a cambiar las propiedades de nuestros materiales. ¿Y en qué nos van a cambiar las propiedades? Pues básicamente ellos nos van a cambiar
simplemente. Si queremos que sea un acero de alta resistencia al desgaste, abrasivo, que sea alta resistencia al desgaste adhesivo, que sea un acero que resista al impacto, que sea un acero resistente a los cambios de temperatura o para trabajo en caliente. Entonces, si es un acero que yo voy a utilizar para la parte de inyección de plásticos, entonces que ya es una herramienta de trabajo y el plástico es un material bastante corrosivo, entonces ahí ya entra mis aceros grado de herramientas. Si estoy trabajando en la industria del papel, entonces para las cuchillas que cortan el papel. Si estoy trabajando en una industria eh, de reciclaje, entonces todo lo que es para triturar el plástico, el PET. Entonces todas estas aplicaciones ya son aceros grado de herramienta. Entonces si yo trabajo con toda la parte de mobiliario urbano, entonces las máquinas que hacen todo lo que es corte, doblez y punzonado, entonces ya todo esto es aceros grado de herramienta, donde las herramientas están fabricadas a base de estos aceros de alta aleación. Y nosotros pues nos vamos a enfocar mucho en esta parte, justamente en esta alta aleación. ¿Por qué? Porque como son los aceros de mayor trabajo, pues nosotros debemos evaluar esas condiciones que los van a mejorar y van a hacerlos mucho más eficientes. ¿Listo? Entonces, como queremos que sean mucho más eficientes, pues nosotros utilizaremos estos grados de herramienta y para esto nosotros vamos a utilizar lo que son los tratamientos térmicos. Entonces, como ya les había mencionado antes, entonces esos procesos de tratamiento térmico son los que nos van a permitir mejorar las propiedades de estos aceros. ¿Por qué? Porque simplemente cuando sale la siderúrgica de la fábrica, pues el acero va a venir muy blando. ¿Por qué? Porque nosotros debemos fabricar la herramienta primero y obviamente si la herramienta la fabricamos cuando el material está muy duro, pues va a ser muy difícil trabajarla y poderla mecanizar. Entonces, si lo trabajamos en una dureza o con unas propiedades muy bajas, pues simplemente el material se va a dejar trabajar fácilmente, no va a poder, no se va a afectar la herramienta y ya al momento de hacer ese tratamiento térmico es que le vamos a dar las propiedades que nosotros estamos buscando. Entonces, ya enfocándonos en estos aceros grado de herramienta y en la parte en su clasificación, pues nosotros vamos a tener aceros de alta templabilidad, que son de baja aleación, acero o pueden ser algunos aceros de baja aleación también, aceros rápidos y aceros para matrices. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, aceros de alta templabilidad son aceros que nosotros podemos templar en aceite. Entonces, ¿qué es eso de templar? Básicamente es simplemente tomar un acero, llevarlo a una de esas temperaturas que habíamos visto anteriormente, hacer una transformación y enfriar rápidamente. Entonces, cuando nosotros los enfriamos rápidamente es que vamos a cambiar esas propiedades y los vamos a endurecer. Entonces, aquí en esto nosotros podemos identificar algunos aceros que son resistentes al impacto. Entonces, un material que se utilice mucho en el impacto, un martillo. Entonces, en la mayoría de nuestras casas todos tenemos un martillo, entonces estos están hechos con un acero de alta templabilidad que va a tener esa resistencia al impacto. Y básicamente, ¿por qué se hace resistente al impacto? Porque a medida que nosotros impactamos, pues el material va a absorber esa energía y la va a disipar dentro de sí mismo, pues para evitar que se rompa. Entonces, como ellos están duros, pues obviamente no nos conviene que se fracture nuestra herramienta, sino que haga el trabajo que nosotros estamos buscando. También vamos a tener otros que se llaman aceros rápidos. Entonces, aquí en estos aceros rápidos tenemos dos aceros diferentes, unos que son serie T y otros que son serie M. Entonces, industrialmente se les conocen como aceros de alto tungsteno o alto wolframio. Entonces, como van a tener un porcentaje de más o menos del 2 al 4% de wolframio, pues los van a ser aptos para trabajar a altas temperaturas y a altos desgastes. Entonces, cuando hablamos de estas temperaturas y altos desgastes, significa que estos aceros nos van a permitir o permiten ser utilizados para el desarrollo de herramientas de corte. Entonces, si nosotros vamos a un torno, entonces en ese torno nosotros podemos tener estos aceros, podemos aplicarlos ahí. Entonces, simplemente la herramienta de corte, la que me va a hacer ese torneado, pues puede ser un acero de esta serie T. Aunque hoy día
ya se utilizan insertos con otras propiedades y simplemente van a ser mucho más eficientes. Aunque inicialmente cuando se empezó todo el desarrollo de la herramienta, pues se empezó desarrollando estos aceros y fueron muy utilizados a lo largo de la historia. Hoy día algunas empresas pequeñas utilizan estos elementos, estas herramientas, porque aún así siguen siendo bastante útiles. También en lo que es la fabricación de brocas. Entonces, las brocas para perforar metal siguen siendo en estos aceros. Entonces, si alguien tiene en la casa o fabrica o tiene contacto con este tipo de herramientas, casi siempre ellas van a tener tres letricas ahí grabadas que van a ser HSS, que es High Speed Steel. Entonces, ¿qué es? Acero rápido o acero de alta velocidad. También están estos serie M con alto molibdeno, que el molibdeno es un material que básicamente es resistente a las altas temperaturas. Entonces, pueden ser de estos dos materiales, ya sea de wolframio o de molibdeno. También hay otros aceros que son aceros para matrices, que ya son para trabajo en frío. Entonces, cuando hablamos de matrices, hablamos de herramientas. Entonces, esas herramientas pueden ser lo que es en la industria del mobiliario urbano. Entonces, lo que es la fabricación de los lavaplatos en acero inoxidable. Entonces, ¿en qué cocina no hay un lavaplatos de inoxidable? Creo que en la mayoría de las nuestras. Entonces, este tipo de productos pues se fabrican con herramientas de trabajo en frío. Entonces, básicamente es una herramienta que va a estar trabajando a temperatura ambiente y simplemente a través de esta herramienta es que vamos a permitir la deformación de ese acero inoxidable, pues, para que tenga esa forma de ese lavaplatos que estamos usando en la casa. O cualquier otro tipo de herramienta o aplicación en este tipo de geometrías o de trabajos. Entonces, lo vemos para todo lo que es mobiliario urbano, fabricaciones de la industria automotriz, la industria siderúrgica también, en la misma industria o en la parte agroindustrial se utilizan mucho estas herramientas de trabajo en frío pues para desarrollar aplicaciones de este tipo. Y también está en lo que es trabajo en caliente. Ya lo que es trabajo en caliente es para trabajar herramientas o para hacer aplicaciones que sean de altas temperaturas. Entonces, cuando hablo de altas temperaturas, ya estoy hablando en un orden de 500 a 650 grados Celsius, más o menos. Entonces, ¿por qué? Porque a esas temperaturas es que nosotros podemos trabajar algunos elementos. En otros casos ya las temperaturas se van a incrementar un poquito más, pero pues ahí nos cambian los materiales. Pero principalmente nosotros utilizamos para trabajo en caliente pues estos aceros. Entonces ahí ya vamos a ver unos aceros que es para la fabricación de todo lo que es eso que se llama inyección metálica. Entonces cuando vemos alguna geometría, alguna pieza, sobre todo en los motores de las motos, que es una pieza maciza que no es mecanizada ni nada, sino que es fundida, pues básicamente se hace es en un molde de este tipo, entonces con un acero paramatriz. Entonces, lo que son todo lo que es la estructura de las lámparas utilizadas para el alumbrado público, pues también son utilizadas o son fabricadas en estos aceros paramatrices. Entonces, ellas reciben el aluminio y simplemente dan la forma de esa lámpara. Entonces ahí nosotros vamos a ver ese tipo de trabajo en caliente. Pues como el aluminio no funde o funde a una temperatura de 650 grados Celsius, pues ahí nosotros vamos a tener esos cambios de temperatura y ya estamos hablando de un trabajo en caliente. ¿Listo? Entonces, ya que estamos viendo toda esta parte de tratamientos térmicos, pues nosotros aquí vamos a tener procesos o vamos a definir lo que es un tratamiento térmico, que básicamente eso es un proceso de calentamiento, sostenimiento y enfriamiento. Entonces, ¿pero qué es eso? Calentar, sostener y enfriar. Entonces, yo debo hacer un calentamiento de mi material, porque obviamente si lo tengo a una temperatura ambiente, pues debo empezar a incrementar esa temperatura, pero obviamente no lo puedo hacer de una manera rápida, sino debo hacerlo de una manera lenta y controlada. Entonces, ¿por qué? Porque pues los materiales van a ser muy sensibles a esos cambios de temperatura. Entonces, ese sostenimiento, pues también yo debo darle un sostenimiento de un tiempo. ¿Por qué? Porque como les mostraba en el diagrama anterior, pues yo debo hacer que la transformación de mi estructura base, mi estructura matriz, que es la ferrita, llegue a esa estructura
que se llama austenita. Entonces, eso no se transforma inmediatamente, sino que ella se va a tomar un tiempo. Entonces, yo debo determinar ese tiempo de transformación. Entonces, ya cuando yo tengo ese tiempo de transformación, pues ahí es donde yo le doy ese sostenimiento. Y posteriormente, un enfriamiento. Entonces, ese enfriamiento es el que va a ser clave en nuestro tratamiento térmico. ¿Por qué? Porque ese enfriamiento es el que me va a definir las propiedades que yo voy a tener. Entonces, si yo quiero tener mi acero muy duro o muy blando, si lo voy a tener de una dureza intermedia y si lo quiero para una aplicación de corte, si lo quiero para una aplicación de impacto, entonces ahí es donde yo voy a tener que, voy a ver ese enfriamiento. Y obviamente las condiciones de mi material. Entonces, hemos visto que algunos aceros de estos grados de herramientas se pueden enfriar en aceite. Entonces, hay algunos aceros que por su grado de aleación, pues no se pueden enfriar en aceite, sino que se pueden enfriar directamente al aire libre. Entonces, va a haber una transformación tan lenta que simplemente al aire se van a transformar y se van a endurecer. Entonces, hay otros que se pueden enfriar en agua, pero sí, principalmente se enfrían en aceite o al aire, ya lo que es aceros grado de herramienta. Obviamente, pues aquí nosotros ya tenemos esas propiedades físicas modificadas que es de un cambio microestructural. Vamos a tener de un material de una baja resistencia mecánica a una alta resistencia mecánica. Entonces, aquí es donde nosotros, o lo que les decía, de esas transformaciones. Entonces, a medida que yo voy incrementando esa temperatura, pues yo voy teniendo mi estructura, llego aquí a un punto en donde voy a tener una estructura intermedia que va a ser mi estructura austenítica más mi estructura ferrítica y finalmente cuando paso de esta línea pues es donde yo voy a tener esa estructura totalmente austenita y aquí es donde yo debo mantener ese sostenimiento. Entonces cuando yo hablo de esos aceros grado de herramienta pues mi porcentaje de carbono por lo general está por encima del 0.8%. Entonces casi siempre yo ya estoy trabajando de este lado. Entonces mis temperaturas de transformación pueden variar desde los 800 grados hasta alrededor de los 1200 grados dependiendo del material. Entonces, y dependiendo del material, la cantidad de aleantes. Entonces, estas curvas me van a cambiar dependiendo de los aleantes que yo tenga en mi acero. Entonces, en algunos esta curva disminuye, en otros va a aumentar. Entonces, siempre es algo que se debe tener en cuenta dependiendo de ese porcentaje de carbono. Y aquí, esto es algo muy importante que nos va enfocado hacia lo que es el enfriamiento. Entonces, ese enfriamiento nosotros lo debemos hacer de una manera muy controlada. Entonces, lo que yo les decía, si yo lo hago de una manera muy rápida, pues entonces yo voy a tener una transformación. Pero entonces, si yo estoy haciendo una transformación por aquí, que es donde yo tengo mi austenita, que es por encima de los 800 grados, pues entonces aquí yo voy a tener un diagrama que se llama diagrama de temperatura, tiempo, transformación, o por eso lo llamamos diagrama TTT. Entonces, donde yo en función de la temperatura, yo voy a tener un tiempo de una transformación. Entonces, a mí que me interesa hacer una transformación de una estructura austenítica a una estructura que me genere mucho más dureza. Entonces, de esa austenita, que es una estructura blanda, pero con buena resistencia, yo lo debo convertir a una estructura completamente rígida. Entonces, una estructura completamente rígida ya es una estructura que se va a conocer con el nombre de martensita. Y esta estructura, ¿cómo se va a ver? Entonces, es una estructura que se va a ver casi como la pared, como una pared de ladrillos. Entonces, si uno ve una pared de ladrillos, ve que los ladrillos nunca van a estar completamente alineados hacia arriba, sino que van a ir intercalados. Entonces, básicamente la martensita es eso mismo. Si yo pongo una pared de ladrillo simplemente uno sobre otro, yo la puedo empujar y la puedo tumbar fácilmente. Al irlos intercalando, ya mi pared no se va a caer fácilmente, sino que yo necesito algo más para poderla derribar. Entonces, lo mismo pasa con la martencita, ella se va a ver de una forma muy similar. Entonces, se va a entrelazar entre ellas la estructura y con este entrelazamiento, pues me va a generar una mayor rigidez. Entonces, ahí es donde yo voy a poder tener esa rigidez y esa alta resistencia mecánica. Entonces ya esa alta resistencia mecánica yo la puedo medir en función de la dureza, que es una de sus propiedades. Entonces, de una dureza muy baja que
tengo como estado de suministro a una dureza muy alta que es mi dureza de trabajo. Entonces, como yo ya estoy hablando de mi dureza de trabajo, pues aquí es donde yo voy a tener esta transformación. ¿Y cómo se va a dar esa transformación? Simplemente yo tengo mi transformación, mi material a una temperatura alta y si yo enfrío rápidamente, pues voy a pasar directamente por aquí. Perdón, se me fue. Voy a pasar por aquí rápidamente y voy a llegar a mi martencita. Pero si yo empiezo a cambiar esa velocidad de enfriamiento, pues simplemente yo voy a empezar a transformar aquí y simplemente puedo llegar a transformar nuevamente a esa perlita o a esa ferrita, a esa estructura inicial que es la más blanda. Entonces, cada acero, y esto sí es para todos los aceros, existe una curva de estas. Entonces, si yo trabajo un acero con una referencia en particular, él de fábrica me va a tener esta curva. Entonces, ¿por qué? Porque estas curvas se van a comportar de una manera diferente de acuerdo al grado de aleantes que tengamos. Entonces, si yo tengo bajos aleantes, pues mi curva va a estar más hacia la izquierda, pero si yo tengo muchos más aleantes, mi curva se va a ir desplazando más hacia la derecha. Entonces, esto es algo que va a ser muy, muy en particular, pues para los materiales. Y obviamente para nuestros aceros que debemos tener muy, muy en cuenta. ¿Listo? Entonces, aquí en esta parte de mi tratamiento térmico, pues, estamos ya hablando de nuestra zona de temple. Entonces, justamente, que vamos a ir por encima. Entonces, por encima de esta línea de la transformación es donde nosotros tenemos esa zona de temple y es donde nosotros la vamos a identificar. Posterior a esto, nosotros tenemos otro tratamiento térmico que obligatoriamente debemos hacerle después de ese temple. Después de ese enfriamiento rápido, pues nuestros materiales van a quedar bastante tensionados. Entonces va a ser una tensión interna. Entonces, como nuestro material va a quedar con bastantes tensiones internas y no toda esa austenita que tenemos aquí al enfriarla rápidamente se va a transformar toda en martencita, pues nosotros debemos hacer algo para que se transforme completamente en esa martencita. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues con un tratamiento térmico que se llama un tratamiento de revenido. Entonces, ¿qué es ese tratamiento de revenido? Este es un tratamiento que simplemente es para hacer unos alivios de tensiones y para ya ajustar las durezas de trabajo. Entonces, cuando nuestros materiales, por lo general, nosotros los templamos, van a venir con una dureza bastante elevada. Entonces, nosotros aquí la medimos en una escala que se llama Harkness Rowell C. Entonces, ¿qué es esa de Rowell C? Es una escala que fue desarrollada por un ingeniero y obviamente es una escala muy, muy empírica. Entonces, las escalas de durezas todas han sido desarrolladas de una forma muy empírica. Entonces, tenemos varias escalas de durezas que tenemos desde dureza y microdurezas o hasta nanodurezas. Todas ellas han sido desarrolladas de una forma muy empírica y ha sido en función de una penetración con un diamante, entonces, y una deformación. Entonces, se miden esas deformaciones y ahí es donde nosotros vamos a tener esos valores de dureza. Entonces, cuando nosotros tenemos esos valores de dureza, pues ahí nosotros vamos a tener que hacer esos tratamientos térmicos de revenido, que es aliviar esas tensiones. Entonces, como yo tengo aquí una dureza extremadamente alta, pues yo debo evaluar mi dureza de trabajo. Entonces, siempre mi fabricante de mi material me va a dar una tabla de revenido o una gráfica como esta. ¿Por qué? Porque ahí es donde él me va a decir las zonas de trabajo en las cuales yo puedo trabajar y en las cuales yo debo hacer este tratamiento de revenido. Entonces, y obviamente pues mi fabricante me va a decir cuál es la dureza recomendada de acuerdo a la aplicación. Entonces, ¿por qué siempre hablo del fabricante? Porque hoy día, a pesar de que todos estos materiales ya están estandarizados y están cubiertos sobre normas internacionales, pues los fabricantes siempre tienden a mejorarle a su material con algún aleante en particular o dándole un poquito más del aleante sin cambiar lo que está estandarizado ya. Entonces, obviamente ellos van a hacer unas recomendaciones porque pues obviamente ellos son los que diseñan su material y lo están trabajando y son los que van a dar las aplicaciones de los mismos. Entonces aquí nosotros debemos tener muy, muy en cuenta este tipo de gráficos, estas curvas de revenido y obviamente para tener esas durezas de trabajo.
Ya cuando nosotros tenemos esas durezas de trabajo de una manera adecuada, pues simplemente nosotros vamos a decir que nuestro material está apto para trabajar. Pero entonces, aquí es donde sucede algo muy importante y es que eh, nosotros cuando hacemos ese tratamiento térmico de revenido, pues estamos calentando nuestro material. Entonces, cuando nosotros lo calentamos, pues a estas altas temperaturas que ya son por encima de los 800 grados, pues nosotros vamos a sufrir un fenómeno que es la descarburación, que es básicamente de lo que se quiere hablar en esta charla. Y ese fenómeno de la descarburación es básicamente esta pequeña capa que nosotros vemos aquí, que se va a dar en la superficie de un material y es dada por esa pérdida de carbono. Entonces, ¿qué es esa pérdida de carbono? Que como recuerdan que nuestro material, nuestra aleación base es hierro más carbono, pues el carbono simplemente va a reaccionar con el oxígeno que está presente en la atmósfera y él se va a empezar a ir hacia la superficie. Entonces, parte del carbono se va a quedar aquí solamente en la superficie y la otra parte del carbono va a reaccionar con la atmósfera, con el oxígeno circundante y se va a convertir ya sea en monóxido de carbono o en dióxido de carbono. Entonces, ahí nosotros tenemos esa pérdida y se va a dar directamente en esta parte. Entonces, ¿qué importancia tiene esta descarburación? Entonces, que como aquí nosotros tenemos bajos porcentajes de carbono o tenemos una superficie de acero con un porcentaje que tiende a cero, entonces esa superficie no puede trabajar de esa manera. ¿Por qué? Porque sus propiedades ya van a ser de hierro puro. Entonces, el hierro puro pues va a tener una dureza muy baja y va a ser muy, muy frágil. Entonces se va a partir muy fácilmente. Y a nosotros nos interesa básicamente es que nuestro material vaya a trabajar. Entonces, si yo estoy trabajando en una herramienta de corte, pues obviamente si yo dejo esta capa, yo voy a perder el filo rápidamente. Y a mí no me interesa perder el filo, a mí me interesa es mantener ese filo en el tiempo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue poder caracterizar esta capita descarburada y poderla medir en tres aceros diferentes. Entonces, ¿por qué en tres aceros diferentes? Porque son tres de los aceros más usados en la industria. Entonces van a tener diferentes aplicaciones y nosotros al evaluar esas aplicaciones, pues vamos a ver que cada uno de ellos en las mismas condiciones de trabajo, que son las condiciones de tratamiento térmico estándar de una sala o un taller de tratamiento térmico de Bogotá, pues ahí es donde nosotros vamos a evaluar cómo es ese comportamiento. Entonces, los materiales que nosotros utilizamos pues fueron tres aceros grado de herramienta estandarizados bajo el AISI. Entonces, uno es el acero H13, el otro es conocido como el D2 y el otro como D3. Entonces, son aceros que tienen tres aplicaciones diferentes. Entonces, el acero H13 es un acero que es ideal para trabajo en caliente. Entonces, cuando les hablaba de esas matrices de trabajo en caliente para lo que es inyección de aluminio, el acero H13 es el ideal. Entonces, ¿por qué? Porque es un acero que nos va a soportar esas altas temperaturas. El acero D2, que es un acero que tiene bastante aplicación en la industria y tiene bastantes ventajas. Entonces, una de ellas es que es un acero que tiene una altísima resistencia al desgaste adhesivo y también otra ventaja de él es que es un acero bueno para trabajo en frío. Entonces, cuando hablamos de ese trabajo en frío, entonces ya podemos hablar de cuchillas de corte, entonces ya podemos hablar de lo que son aplicaciones para triturar plástico, PET, podemos hablar de cuchillas para corte de papel y para herramientas para deformación, entonces para fabricación de los lavaplatos en acero inoxidable. Entonces ese acero es ideal para esa aplicación. Y finalmente el acero D3, que es un acero que tiene una altísima resistencia al desgaste abrasivo. Entonces, este es un material ideal para lo que es la fabricación justamente de materiales abrasivos. Entonces, cuando hablamos de fabricaciones de materiales abrasivos, hablamos de lo que es aplicaciones en fabricaciones de productos de lijado. Entonces, ya sean piedras de esmeril, lijas, todo este tipo de herramientas o de elementos, nosotros vamos a utilizar como herramienta base de trabajo, pues, un acero D3. También van a ser aceros que podemos utilizar para algunas herramientas de corte.
Entonces, ¿por qué? Porque como los cortes, algunos materiales son de bastante abrasión, pues ahí es donde nosotros podemos utilizar una herramienta como esta o un material como este. Entonces, aquí nosotros hicimos un desarrollo ya de lo que fue nuestro tratamiento térmico. Entonces, hicimos un cálculo de nuestro tratamiento térmico en nuestros tres aceros. Entonces, en nuestro acero D2 hicimos un temple a una temperatura de 1020 grados Celsius con un tiempo de sostenimiento de 20 minutos y el medio de enfriamiento fue un baño de sales. Un baño de sales que es básicamente enfriarlo en sales que están a 400 grados, sales fundidas, y que ellos me van a retirar el calor de una manera mucho más adecuada. Y luego hicimos tres revenidos. Entonces, ¿por qué tres revenidos? Entonces, porque algunos aceros como estos me van a presentar unas curvas como estas. Entonces, cuando mi fabricante me muestra una curva como esta, es que yo voy a tener algo que se llama aquí, particularmente en este punto, es el endurecimiento secundario. Entonces, cuando yo tengo un endurecimiento secundario, pues yo debo evaluar ese endurecimiento y obviamente trabajar mi material después de ese endurecimiento secundario. ¿Por qué? Porque si de repente mi material se llega a calentar por efecto del trabajo a una temperatura como esta, que es alrededor de los 520 grados, pues entonces lo voy a endurecer y posiblemente lo fragilice y pierda mi herramienta rápidamente. Entonces, si yo lo trabajo por aquí, voy a tener un completo alivio de tensiones. Entonces, ahí eso es algo que debemos tener en cuenta. Estas curvas, y por eso les decía que estas curvas son muy, muy importantes. Entonces, fue un sostenimiento de 1 hora en los tres revenidos. Entonces, efectivamente, superamos este endurecimiento secundario en el segundo revenido y finalmente ya el de alivio de tensiones final que fue de 480. Posteriormente hicimos en el acero D3, entonces una temperatura de 980 grados. Este sí fue enfriado en aceite, ya un medio de enfriamiento mucho más brusco. Y obviamente ya al aire tranquilo. Los revenidos ya fueron a temperaturas más bajas, que van en 350, 300 y nuevamente 350 grados, pues para aliviar esas tensiones por ese endurecimiento secundario. Y finalmente el acero H13, cuya temperatura fue 1025 grados, también 20 minutos, y enfriado en aceite rápidamente. Entonces aquí las temperaturas pues estuvieron en 550, 570 y nuevamente 550 para hacer esos alivios de tensiones. Entonces ahí es donde nosotros identificamos ese tratamiento térmico ya adecuado, de acuerdo a lo que nos decía el fabricante, el proveedor del material. Posterior a esto, pues ya nosotros evaluamos los resultados. Entonces, ¿qué medimos ahí? ¿Qué encontramos ahí con la medición de esto? Entonces, aquí nosotros ya hicimos unas observaciones al microscopio. Entonces, aquí utilizamos un microscopio de barrido electrónico. Entonces, nosotros hicimos una preparación de las muestras para poder identificar esa superficie. Entonces aquí nosotros podemos ver esa superficie que se logró descarburar. Entonces vemos aquí que es una pequeña superficie que perdió carbono. Entonces si nosotros aquí tenemos un zoom de 500x y aquí ya estamos viendo esa misma superficie a 5000x. Entonces vemos ya una matriz del material y obviamente aquí vemos estos granulitos que vemos sobresalientes, esos son carburos. Entonces, como este es un acero D2, este es un acero que tiene un 12% de cromo. Entonces, como tiene un porcentaje muy alto de cromo, entonces el carbono que no se va para la matriz simplemente se va a unir con el cromo y me va a generar unos carburos de cromo. Entonces, estos carburos de cromo son básicamente la esencia de este acero. ¿Por qué? Porque estos son los que le van a dar esa resistencia al desgaste. Entonces, si este acero no me generara esos carburos de cromo, pues no podría yo tener esa alta resistencia a ese desgaste adhesivo. Y aquí es donde nosotros podemos identificar esa capa descarburada. Entonces vemos aquí cómo esas pequeñas estructuras de ferrita las tenemos aquí muy bien definidas, identificadas, con unos pequeños puntos que se ven como si fuera paja, que es ya la matriz de martensita. Entonces ahí es donde nosotros los podemos identificar.
Y finalmente aquí nosotros hicimos una composición química, entonces donde tenemos la superficie y aquí vemos cómo se ha perdido el material, entonces cómo se ha ido deteriorando y aquí nosotros vemos simplemente dos elementos, entonces vemos aquí el porcentaje de carbono, entonces vemos que si se va mucho más hacia la superficie, la parte de carbono está muy reducida, entonces aquí nosotros identificamos que se perdió carbono. Y aquí tenemos es un nivel de oxígeno, entonces tenemos esa parte que se generó, que se oxidó por efecto del tratamiento térmico, entonces ahí es donde nosotros lo podemos identificar. Otra manera que nosotros utilizamos para hacer esta medición de esta capa descarburada, no solo utilizando una observación, fue a través de una microdureza. Entonces, simplemente cogimos a través del borde y empezamos a medir pequeños puntos. Entonces, hacer tomas de dureza hacia la profundidad de mi material hasta identificar los puntos más duros y hasta donde ya veíamos que estaba más estable esa dureza. Entonces, nosotros empezamos a ver una profundidad o empezamos desde la superficie hasta 0.3 milímetros de profundidad. Entonces, que nosotros decimos 0.3 no es nada, es muy imperceptible. Pero en una 0 grado de herramienta, sobre todo cuando estamos trabajando de materiales bastante costosos, pues esos 0.3 milímetros me van a generar un sobrecosto. Entonces, a mí me interesa es no generar sobrecostos en mi herramienta para poderla trabajar. Entonces, nosotros empezamos midiendo y nuestra primer microdureza fue 620 Vickers. Empezamos a medir a profundidad. Cuando ya estábamos más profundos, pues empezamos a ver unos incrementos. Entonces, empezamos a ver que después de 0.1 milímetros ya empezó a verse mucho más duro mi material. Entonces ya teníamos 680 y de ahí en adelante, cuando estábamos sobre los 0.2 milímetros, vimos que ya se empezó a estabilizar esa curva. Entonces vemos que ya la dureza empieza a comportarse de una manera uniforme. ¿Qué significa esto? Que a medida que yo iba profundizando aquí en mi material, simplemente esa dureza iba estando más estable. Entonces básicamente mi capa descarburada no solo es esta pequeña parte que nosotros veíamos en la superficie, sino que iba a ir un poco más allá. Entonces venía, si la miramos de acuerdo a esta imagen, pues vemos que son 50 micrones de esta línea, entonces vemos que va a profundizar mucho más de todo esto que tenemos aquí. Entonces, eso es lo que hace nuestra medición y nuestras observaciones con el, con el microscopio y con las tomas de microdureza. Posteriormente pasamos a la 0 de 3. Entonces vemos que su estructura a 500X, pues vemos una capa descarburada, vemos bastantes carburos aquí en esta superficie y ya luego vemos una estructura un poco más uniforme. Si la miramos más detalladamente a 5000X, pues vemos también la conformación de esos carburos, y en este caso estos carburos ya son los que me van a permitir esa resistencia al desgaste abrasivo. Entonces, ellos son los que me hacen mi material mucho más fuerte. Y finalmente, cuando nosotros hicimos esta medición, pues vimos aquí, identificamos el mismo fenómeno. Entonces, identificamos las zonas de carburos que las vemos más coloreadas en rojo, y ahí es donde nosotros identificamos que hay una pérdida bastante alta de carbono. Entonces, aquí perdimos bastante carbono en esta superficie y aquí en este pedacito vemos es el nivel de oxidación. Entonces, nosotros identificamos eso y con eso estamos corroborando tanto lo que decimos que el carbono se va perdiendo por efecto de la temperatura, que se va volviendo dióxido o monóxido de carbono, o simplemente se va a quedar ahí como carburos, y que obviamente esto me va a afectar en la dureza de mi material. Entonces, como vemos que un material con menos porcentaje de carbono pues va a tener menores propiedades, pues aquí con esto lo puedo identificar y corroborar. Posterior a esto, pues hicimos la medición de microdureza. Efectivamente, identificamos o vemos el mismo patrón. Entonces, que empezamos desde cero, desde la superficie con una dureza de 600 Vickers, y a medida que íbamos profundizando, cuando ya íbamos en más o menos 0.2 milímetros de profundidad, vimos que la dureza se empezó a comportar de una manera más estable. Entonces vimos aquí desde 0.2 a 0.25 que la dureza se comportó muy estable. Significa que hasta ahí llegó esa profundidad de la capa descarburada. Entonces, a diferencia
material anterior que ya se estabilizó sobre los 0.27 más o menos, este ya sobre los 0.25 ya estaba completamente estable. ¿Listo? Y finalmente nuestro acero H13. Entonces, donde este material, vemos aquí un comportamiento y vemos una estructura completamente diferente. Vemos aquí que la superficie tiene una estructura muy diferente al resto de la matriz y vemos aquí una zona sombreada un poco mayor. ¿Qué significa esto? Que aquí nosotros perdimos mucho más carbono, entonces aquí lo podemos identificar. Vemos que esto es esa zona completamente descarburada. Entonces, esta zonita de aquí, básicamente es un pedacito de esta parte. Entonces, cuando nosotros hicimos el análisis ya elemental, pues vimos y mantuvimos el mismo patrón. Entonces, vemos que aquí el porcentaje de carbono se disminuyó considerablemente y el nivel de oxidación se vio aquí. Entonces, vemos aquí esta franja, que aquí se ve oscura. Aquí vemos un patrón de oxidación bastante elevado. Entonces, significa que por efecto de ese carbono, pues el hierro se reaccionó aquí y se nos oxidó. Entonces, esa capa de óxido de hierro más esa capa descarburada que tenemos ahí, me va a afectar mi herramienta. Entonces, va a generar una afectación que si yo llego a tener una inyección de mi material a 650 grados, pues simplemente ese óxido me va a reaccionar y va a empezar a deteriorar mi material rápidamente. Y finalmente, pues nosotros hicimos esa medición. Entonces, igualmente, empezamos con nuestra microdureza desde la superficie y vimos que aquí esta superficie de repente empezó a se iba estabilizando y de repente otra vez empezó a variar la dureza. Entonces vimos que se iba profundizando. Entonces, como los tres tratamientos térmicos fueron en las mismas condiciones, en el mismo taller de tratamiento térmico, entonces identificamos que la capa descarburada en estos tres materiales que son completamente diferentes y de diferentes aplicaciones, pues va a tener una profundización o tuvo una profundidad de más o menos 0.025 milímetros. Entonces, que es una cantidad muy pequeña de remover para el material, puesto que siempre que trabajamos una herramienta de corte, pues siempre se deja un sobrematerial pues para efectos ya de un rectificado final y si es una cuchilla de corte, pues para hacer ese posterior afilado. Entonces, obviamente porque hay deformaciones por efecto del mismo tratamiento térmico. Entonces, como se calienta tanto, pues al enfriarse, pues el material tiende a deformarse si no se hace de una manera controlada y adecuada. ¿Listo? Y finalmente, pues aquí tenemos unas referencias que fueron tomadas pues de algunos artículos científicos que empezaron a trabajar estos temas. Entonces, este no es un tema que simplemente se nos dé aquí al interior de nuestro país, sino que es algo que siempre ha estado investigado, pero pues no en todos los casos se ha trabajado de la misma manera. Entonces, en algunos casos se mide simplemente en unos aceros durante el enfriamiento, otros simplemente en las diferentes condiciones atmosféricas, otros en el estudio de las capas de óxido formadas. Entonces, básicamente, esto es lo que nos impulsó pues a desarrollar esto y hacer una medición real, no simplemente estudiar como el óxido, sino directamente hacer una medición real para una aplicación ya en nuestra industria. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta a través del Facebook Live. No, no hay preguntas. Ah, bueno, Frey menciona. Hola, Inge. No, señora, hasta el momento no tenemos ninguna pregunta por Facebook. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Espero haya sido de gran provecho esta charla, esta conferencia de descarburización de aceros, grado de herramienta. Y obviamente una invitación más a los estudiantes de la Unimeta que asistan a estas conferencias. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Inge, y pues para todos los que nos están viendo en este momento en la transmisión, pues recordarles que Unimeta está en inscripciones y pues lo importante en esta época de confinamiento es que nos sigamos preparando y seamos parte de una nueva generación.